Hola, hola, mis queridos curiosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a destapar secretos que los dejarán con la boca abierta, sí, como lo leen. Ya saben que aquí en nombre del canal, nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, pero esta vez, vamos a ir más allá. Hoy nos sumergiremos en el universo de dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para descubrir detalles que quizás no sabían y que podrían cambiar su perspectiva de esta pareja tan famosa? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, anécdotas y por supuesto, mucho drama. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se vayan sin darle al botoncito rojo de suscribirse. No querrán perderse ni una pizca de lo que tenemos preparado para ustedes, porque créanme, esto es solo el comienzo. Ahora sí, pónganse cómodos, porque arrancamos este festín de revelaciones. Bueno, a ver por dónde empezamos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, qué pareja. Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosísima serie Sen Kalkap, Me robaste el corazón, para nosotros, sus nombres se convirtieron en sinónimo de química, romance y, claro, también de especulaciones. La conexión que mostraron en pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si lo que veíamos era solo actuación o si había algo más detrás de las cámaras. Y bueno, como sabemos, la realidad superó la ficción, y confirmaron lo que muchos sospechaban: su amor había trascendido la pantalla y se había convertido en un romance real. Imagínense el revuelo que causó eso. Pero lo que vamos a explorar hoy no son solo los momentos públicos de su relación, no. Vamos a adentrarnos en esos rincones más íntimos, en esas pequeñas historias que, aunque no salieron en las revistas, nos cuentan mucho más sobre quiénes son Kerem y Hande como individuos y como pareja. Porque al final, detrás de cada celebridad hay una persona, con sus secretos, sus manías y sus vulnerabilidades. Y hoy, nos vamos a acercar un poquito más a ese lado de la historia. Empecemos con Kerem, que es un personaje de lo más interesante. A simple vista, lo vemos como el galán de sonrisa perfecta, el actor carismático que conquista cualquier pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? Bueno, para empezar, Kerem es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre de ideas, un apasionado de la lectura, un defensor de causas sociales y un amante de los animales. Sí, un alma sensible escondida detrás de esos músculos. Algunos lo describen como un tipo muy reservado, que le cuesta abrirse a los demás, pero cuando lo hace, se entrega por completo. Y eso, sin duda, se notó en su relación con Hande. Se dice que fue él quien dio el primer paso, que quedó prendado de su belleza y de su personalidad desde el primer momento. Y no era para menos, ¿verdad? Hande tiene una luz especial que atrae a cualquiera. Pero lo que Kerem admiraba no era solo su apariencia física, sino también su inteligencia, su sentido del humor y su fuerza interior. Hablando de sus inicios, muchos no saben que Kerem no tenía tan claro su destino actoral. Aunque estudió comunicación y marketing, siempre tuvo ese gusanillo artístico dentro. Sus primeros pasos fueron como modelo, pero su talento lo llevó a buscar oportunidades en el mundo de la actuación. Y así, poco a poco, fue labrando su camino hasta convertirse en el fenómeno que es hoy. ¿Y qué fenómeno? Su determinación, su disciplina y su constante búsqueda de la excelencia lo han catapultado a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados de Turquía. Kerem no solo es un rostro bonito, sino también una persona comprometida con su trabajo, un perfeccionista que se sumerge por completo en cada personaje que interpreta. Su dedicación al arte actoral es palpable en cada una de sus interpretaciones, y es por ello que ha conquistado el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Además, su pasión por la lectura y su interés por la cultura lo convierten en un hombre muy culto e interesante. Lejos de ser el típico galán de telenovela, Kerem es un individuo con inquietudes intelectuales, con una visión del mundo muy particular y con una sensibilidad artística que lo hace único. Pero volvamos a lo que nos interesa, Kerem y Hande. Cuando se conocieron en el set de Sen Kalkap, la química fue inmediata. No solo la que veíamos en la pantalla, sino también esa complicidad que se sentía fuera de cámaras. Los rumores no tardaron en surgir, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban las sospechas de un posible romance. Y aunque al principio intentaron ser discretos, era evidente que algo especial estaba pasando entre ellos. Dicen que las largas horas de rodaje, los viajes y las cenas juntos, fueron creando un vínculo muy fuerte.
Se convirtieron en mejores amigos y, con el tiempo, ese cariño se transformó en amor. ¡Ay, el amor! Esa emoción tan bonita y complicada a la vez. Y en el caso de Kerem y Hande, no fue una excepción. Hubo momentos de mucha felicidad, de complicidad y de romanticismo, pero también hubo dificultades, desafíos que pusieron a prueba su relación. Porque, seamos sinceros, no todo es color de rosa en el mundo de las celebridades. Las agendas apretadas, la presión mediática y la distancia, son factores que pueden desgastar incluso el amor más fuerte. Pero ellos, al menos durante un tiempo, hicieron lo posible por mantener viva la llama. Su relación fue como una montaña rusa, con momentos de alegría y momentos de tristeza, pero siempre manteniendo esa conexión especial que los unía. La forma en que se miraban, la forma en que se hablaban, todo en ellos transmitía una gran intensidad y un profundo afecto. Sus fans, por supuesto, estaban encantados con esta historia de amor real, y no perdían oportunidad para expresar su apoyo y su cariño a través de las redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada mensaje que compartían juntos era motivo de celebración para sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, la presión mediática y la constante atención del público también jugaron un papel importante en su relación, llegando incluso a afectar la forma en que se relacionaban entre ellos. Y aquí es donde empiezan a surgir los secretos que tanto les prometí. Se dice, por ejemplo, que Kerem era el más detallista de la pareja, el que siempre sorprendía a Hande con regalos inesperados, cartas escritas a mano y planes románticos. Era el que se esforzaba por mantener viva la chispa, el que siempre tenía una palabra de aliento y un gesto de cariño para ella. Y aunque Hande es una mujer muy independiente y fuerte, se derretía ante sus atenciones. Kerem, con su personalidad romántica y su lado sensible, se desvivía por hacerla sentir especial y amada. Le organizaba cenas a la luz de las velas, la sorprendía con flores y pequeños detalles que demostraban lo mucho que la quería. Era el tipo de hombre que creía en el amor verdadero y que se entregaba por completo a la persona que amaba. Su romanticismo era contagioso y hacía que su relación fuera aún más especial y memorable. Las cartas escritas a mano eran uno de sus regalos más preciados, ya que a través de ellas expresaba sus sentimientos más profundos y sinceros. En ellas no solo le declaraba su amor, sino que también le agradecía por ser parte de su vida y por hacerlo un hombre más feliz. Y bueno, Hande. Ay, Hande, la reina de las redes sociales, la actriz que ha conquistado a millones de corazones con su belleza y su talento. Es una mujer que irradia alegría, que tiene una energía contagiosa y un espíritu aventurero. Pero al igual que Kerem, tiene su lado sensible y vulnerable. Es una persona muy familiar, que valora mucho el tiempo que pasa con sus seres queridos. Y aunque siempre se muestra sonriente y positiva, también ha tenido que enfrentar momentos difíciles en su vida. Y precisamente fue en esos momentos cuando Kerem se convirtió en su mayor apoyo. Se dice que era el que la escuchaba, el que la hacía reír, el que la ayudaba a superar sus miedos. Y eso, al final, es lo que hace que una relación sea especial, el apoyo mutuo, la confianza y la complicidad. Hande, por su parte, era el alma de la fiesta, la que siempre contagiaba a todos con su alegría y su vitalidad. Su espontaneidad y su sentido del humor eran admirados por todos, incluyendo a Kerem, que encontraba en ella la compañera perfecta. Era una mujer que vivía la vida al máximo, que no tenía miedo de ser ella misma y que siempre buscaba la manera de hacer reír a los demás. Su relación con su familia era muy importante para ella, y siempre buscaba el tiempo para compartir con sus seres queridos. Pero ojo, que no todo fue miel sobre hojuelas. Como en toda relación, hubo discusiones, desacuerdos y momentos de tensión. Se dice que una de las mayores diferencias entre ellos era la forma de gestionar su vida pública. Kerem, más reservado, prefería mantener su relación lejos del foco mediático, mientras que Hande, más extrovertida, no tenía tanto problema en compartir su felicidad con sus seguidores. Y esa diferencia, a veces, generaba roces. Kerem, con su personalidad más introvertida, prefería mantener su vida privada al margen del escrutinio público. No le gustaba la idea de que su relación fuera objeto de comentarios y especulaciones por parte de los medios de comunicación. En cambio, Hande, con su espíritu más extrovertido, disfrutaba de compartir momentos de su vida con sus seguidores a través de las redes sociales. Esta diferencia de opiniones fue una fuente de tensión entre ellos, ya que no lograban encontrar un punto medio que satisfaciera a ambos. También se rumoreó que las agendas profesionales tan demandantes de ambos terminaron por afectar su relación.
Los viajes constantes, los rodajes en diferentes ciudades y los compromisos laboral. Hicieron que cada vez les fuera más difícil coincidir y pasar tiempo juntos. Y como suele pasar, la distancia termina por hacer mella en cualquier relación. Sus compromisos profesionales los llevaban a diferentes partes del mundo, lo que dificultaba la posibilidad de pasar tiempo juntos. Los viajes constantes, las largas horas de trabajo y la presión mediática hicieron que su relación se volviera cada vez más difícil de mantener. La distancia física y emocional comenzó a afectar su vínculo, generando roces y desacuerdos que, con el tiempo, se hicieron más difíciles de superar. Y hablando de secretos, también se ha especulado mucho sobre las razones exactas que llevaron a su ruptura. Algunos dicen que fue por la falta de tiempo, otros por incompatibilidad de caracteres y otros por la aparición de terceras personas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos, pero lo que sí es cierto es que su separación fue un golpe duro para sus fans. La ruptura fue un tema muy comentado en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un gran revuelo entre sus seguidores. Se especuló mucho sobre las razones que llevaron a su separación, pero lo cierto es que solo ellos conocen la verdad. La falta de tiempo, la incompatibilidad de caracteres y los rumores sobre terceras personas fueron algunas de las posibles causas que se mencionaron, pero ninguna de ellas fue confirmada por los propios protagonistas. Pero no se pongan tristes, mis queridos chismosos. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, lo que vivimos fue real, fue intenso, y quedará guardado en la memoria colectiva. Y si bien su relación sentimental no prosperó, no significa que su historia haya terminado. Siguen siendo dos personas que se tienen cariño y respeto, que han compartido momentos inolvidables y que en el fondo, se desean lo mejor. Y hablando de lo que hay en sus corazones, también se rumorea que a pesar de su ruptura, siguen manteniendo contacto, que se apoyan mutuamente en sus proyectos y que no han cerrado las puertas a una posible reconciliación en el futuro. ¿Será posible un nuevo capítulo en esta historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto disfrutemos de lo que tenemos, el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor y que nos demostró que incluso en el mundo de las celebridades hay historias que merecen ser contadas. Y es que al final, lo que más nos gusta de las historias de amor es la posibilidad de identificarnos, de sentir que lo que ellos viven, de alguna manera, también lo vivimos nosotros. A pesar de su separación, Kerem y Hande han demostrado que son capaces de mantener una relación de amistad y respeto. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han expresado su cariño a través de las redes sociales. La posibilidad de una reconciliación siempre está presente en el corazón de sus fans, que siguen soñando con verlos juntos nuevamente. El tiempo, como siempre, será el encargado de decidir si esta historia de amor tendrá un nuevo capítulo o si quedará guardada en la memoria como un hermoso recuerdo. Mientras tanto, lo que podemos hacer es disfrutar de cada momento y recordar que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos conecta a todos. Y ahora, para cerrar este capítulo de nuestra investigación, les quiero compartir algunas anécdotas que quizás no conocían. Se dice, por ejemplo, que durante el rodaje de Senkalkam, Kerem y Hande tenían sus propios rituales, que se mandaban mensajes secretos y que se gastaban bromas pesadas. Eran como dos niños jugando al amor, disfrutando cada momento juntos. Durante las largas jornadas de grabación, Kerem y Hande encontraban la manera de divertirse y de mantener viva la chispa de su relación. Se enviaban mensajes secretos a través de los guiones, se hacían bromas pesadas en los descansos y compartían momentos de risa y complicidad. Su relación era como un juego constante, una manera de expresar su cariño y su conexión. Sus compañeros de rodaje eran testigos de su complicidad y de la química que había entre ellos, y no podían evitar sentirse contagiados por su alegría. También se cuenta que en sus tiempos libres les encantaba ir al cine, pasear por la playa y cocinar juntos. Eran una pareja muy hogareña, que disfrutaba de los placeres sencillos de la vida. En sus momentos de descanso, Kerem y Hande disfrutaban de la tranquilidad de su hogar. Les encantaba ir al cine, pasear por la playa, cocinar juntos y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Eran una pareja muy hogareña que valoraba los placeres sencillos de la vida. Su amor por la naturaleza y por la gastronomía era evidente, y siempre buscaban la manera de disfrutar de estos placeres juntos. Y una de las cosas que más admiraban sus amigos era su sentido del humor. Se reían de todo, se burlaban de sus propias torpezas y se hacían reír mutuamente. Y eso, al final, es una de las claves para mantener una
acción sana, la capacidad de reírse de uno mismo y de las situaciones que la vida nos presenta. Su sentido del humor era uno de los pilares fundamentales de su relación. Se reían de sus propias torpezas, se gastaban bromas mutuamente y disfrutaban de los momentos de risa y diversión. Eran conscientes de que la vida no siempre es fácil y que el humor es una herramienta fundamental para sobrellevar los momentos difíciles. También se dice que Kerem, en un principio, estaba muy nervioso de trabajar con Hande, ya que ella ya tenía mucha experiencia en televisión y él apenas estaba empezando. Pero Hande, con su simpatía y su apoyo, logró que se relajara y que se sintiera cómodo. Y así, poco a poco, fueron construyendo una relación que iba más allá de la actuación. Al principio, Kerem se sentía un poco intimidado por la experiencia de Hande en el mundo de la televisión. Sin embargo, gracias a su apoyo y a su simpatía, logró relajarse y sentirse cómodo en el set de grabación. La química que había entre ellos fue creciendo con el tiempo, y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en un verdadero amor. La forma en que se cuidaban y se apoyaban mutuamente durante las largas jornadas de rodaje era una muestra del cariño que sentían el uno por el otro. Y bueno, mis queridos curiosos, hemos llegado al final de este viaje por el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este festín de revelaciones, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo. Hemos explorado sus inicios, sus momentos de felicidad, sus dificultades y sus secretos. Hemos visto que al final, son dos seres humanos como nosotros, con sus luces y sus sombras, con sus sueños y sus temores. Hemos comprobado que la vida, incluso la de las celebridades, es un camino lleno de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. Y hemos aprendido que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. A lo largo de esta investigación, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más a fondo a Kerem y Hande, dos personas que, a pesar de la fama, son seres humanos como cualquiera de nosotros. Hemos sido testigos de su historia de amor, de sus momentos de felicidad, de sus dificultades y de sus secretos. Hemos comprobado que la vida, incluso la de las celebridades, es un camino lleno de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. Y hemos aprendido que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos conecta a todos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su curiosidad insaciable. Si les gustó este contenido, no se olviden de dejar su comentario, porque me encanta leer sus opiniones y sus reacciones. Y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o algún otro chisme que quieran compartir, no duden en escribirlo. Recuerden que su opinión es muy valiosa para mí. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo historias y secretos del mundo del espectáculo. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones, así que no duden en expresar lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un buen me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, a suscribirse a este canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos mucho más chisme del bueno, muchas más revelaciones y mucha más diversión. Así que ya lo saben, manténganse sintonizados, porque aquí siempre encontrarán un espacio para satisfacer su curiosidad y para disfrutar del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y no se olviden de seguir brillando como las estrellas que son. Adiós, mis amores. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo vídeo. No olviden que el mundo del espectáculo siempre tiene algo nuevo que contarnos, y aquí estaremos para mantenerlos al tanto de todo. Hasta la próxima.